Escucha el análisis más profundo en el tema migratorio en podcast Radio América HN, con nuestra nueva entrega Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras, episodio 9, con Elsie Reyes, coordinadora de movilidad humana del CONADE, moderado por el periodista Lesma Morazán Reyes. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente, olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dimensión Migratoria 2024, Desplazamiento más allá de las fronteras. Me place presentarles a una personalidad referente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ya laborando por más de una década. Elsie Reyes es la coordinadora de la Defensoría de Desplazamiento Humano del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Elsie, bienvenida al podcast Dimensión Migratoria 2024 aquí en Radio América. Muchísimas gracias, licenciado, por invitarnos a su programa, que para nosotros como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es muy importante estar hablando todos estos temas de movilidad humana, migración, desplazamiento forzado, porque es un tema de la actualidad, es una realidad que nos afecta directamente al país, a nuestros compatriotas, pero más allá también estamos viendo la realidad de otros países de la región que también nos está impactando y que son los migrantes en tránsito. ¿Estamos frente a una crisis al hablar de movilidad humana en Honduras? Podríamos decir que sí es una crisis, sin embargo, vemos que esto es constante. Yo no sé si ya entramos en otra realidad, porque las crisis normalmente siempre tienen un término. Y esto ya es una situación que lo hemos estado notando. Si estamos hablando de los hondureños que salen del país, las causas estructurales que nos generan la migración no se han combatido. Es una realidad. Por ende, la migración continúa, la migración no ha parado, no ha cesado. Y si estamos hablando de los extranjeros, de los migrantes que están transitando por el territorio hondureño, vemos también que estamos ante un desafío que no teníamos de 2021 hacia atrás, que lo estamos empezando a ver más fuertemente a partir de 2022 hasta la fecha. Desde el gobierno se nos está diciendo que la migración ha bajado en el país, que son menos los hondureños que se están yendo. Creo que no es cierto, porque realmente Honduras no ha cambiado, no ha mejorado sus condiciones, no tenemos más empleo, las personas no tienen más acceso a la vivienda, el tema de la educación todavía sigue siendo un desafío, el acceso a la salud es muy difícil, de calidad el Estado no lo tiene. No podemos decir que tenemos y que la gente tiene acceso a médicos especialistas de manera expedita en hospitales públicos cuando sabemos que hasta 6 meses. Y eso también es una causa de la migración. Hay personas que se han ido porque un familiar requiere de tratamiento y en el único lugar donde se le puede brindar ese tratamiento y una atención de calidez es a veces en los mismos hospitales privados. Entonces, todos esos desafíos o toda esa realidad no la hemos superado. Por ende, las causas de la migración están vigentes. No se han mejorado las condiciones de vida de los hondureños. ¿Usted no quiere decir que las causas se han profundizado? ¿Las causas que provocan migración? Efectivamente, porque la situación, incluso si vemos el tema de la canasta básica, está mucho más elevada en este año que años anteriores. Entonces todo eso tiene un impacto en la economía del hondureño, en el desarrollo, en mejorar sus condiciones de vida, y al no tenerlas en este país va a tomar la ruta migratoria. Y creo que ahí no podemos tomar como de base los migrantes retornados para decir que la migración ha disminuido, porque recordemos que hay muchos hondureños que han salido por un tema de violencia. ¿Es una estadística entonces manipulada? Esa que se nos está vendiendo desde el sector oficial, que son menos los retornados y que por ende están saliendo menos hondureños. Bueno, no podría decir que es manipulada. Lo que sí puedo decir con certeza es que eso no nos define que la migración ha disminuido en el país, porque sumado a todos los factores sociales que enfrenta el país, tenemos una situación de violencia.
de violencia generalizada que nos está afectando. Otro argumento que se dice del gobierno es que ya no hay caravanas. Sí, es cierto, no tenemos caravanas, pero los hondureños están saliendo día a día y están saliendo en pequeños grupos, están saliendo en parejas, están saliendo de 10 en 10 y si usted suma que salgan 10 personas al mes, se va a dar cuenta la magnitud de hondureños que está saliendo. Si bien es cierto, no tenemos esos flujos masivos como antes, pero eso no nos indica que la migración ha disminuido. Y hay mini caravanas, nos quiere decir ahora. No podría decir mini caravanas, podría decir que pequeños grupos, núcleos familiares. Los hondureños ya no viajan solos como en los años 90, como en el 2017, 2015, que los hondureños salían. Y en grupos familiares. Es la modalidad. Y aquí hay un tema que a mí sí me gustaría que profundizáramos y es el tema de la violencia. La violencia nos está haciendo que muchos hondureños estén saliendo en grupos familiares. ¿Por qué? Porque el tema de la extorsión está golpeando fuertemente, está golpeando en el sector del transporte, en el sector de los comerciantes, incluso en los docentes. Es lamentable, pero nosotros en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tenemos una unidad de desplazamiento forzado interno y hemos identificado que de las poblaciones que se están desplazando por violencia, en el cuarto lugar están los docentes de educación media y educación primaria, que están recibiendo extorsión, que están recibiendo amenazas en los mismos centros educativos donde están ellos brindando sus servicios. Entonces, esto es preocupante y eso se debe también... ¿Y ese fenómeno dónde se está dando más? ¿En qué ciudades? Sobre todo en Francisco Morazán y en Cortés, pero también se extiende a otros departamentos del país. ¿Está provocando que el docente se vayan? Que el docente también pueda migrar, que el docente primero, y es que aquí es una realidad y cómo el desplazamiento tiene una vinculación tan estrecha con el tema migratorio, porque la persona primero huye de su comunidad, huye de su centro educativo, pero si la persona que le está extorsionando o que le está amenazando lo ubica en su casa, le ubica a su familia, la persona no tiene otra opción que emigrar. Cuando la persona se ha desplazado 2, 3 veces y dice, yo en este país ya no me siento seguro y el Estado no le está dando la protección que necesita, las personas van a migrar. Entonces, como la violencia tiene un efecto muy importante ahora en el tema de migración. ¿Por qué? Porque el año pasado fuimos el segundo país con mayores solicitudes de asilo. ¿Qué significa? Que más de 40,000 hondureños solicitaron asilo en México. ¿Y cuándo se solicita asilo? Cuando la persona ha salido por violencia. Pero aquí no estamos sumando las personas que han solicitado protección internacional o asilo en otros países, como en Estados Unidos, a través ahora de una aplicación que es CBP One, que se maneja, o han ido a España o otros países de la región. Si usted contabiliza 40,000 compatriotas, más de 40,000 solicitando asilo en México, más la cantidad de retornados del año pasado, y si suma todas las solicitudes que pudiesen haberse realizado en otros países de la región, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en España, y si suma también los que sí lograron a su lugar de destino, podríamos decir que el año pasado pudieron haber más de 100,000 personas que salieron del país, pero que eso no lo vamos a identificar, eso no lo vamos a reflejar. Por eso determinar o definir que no existe o que la migración ha bajado en el país en el tema de la cantidad de retornos, creo que no es correcto y no se estaría dando la suficiente información a la población en general, porque realmente no estamos hablando de un dato específico, porque mientras el país sigue enfrentando las condiciones o la situación económica, pero también la situación de violencia, la migración va a continuar. Y aunque se quiera invisibilizar eso, es inevitable. Si nos vamos para un pueblo y preguntamos cuántas personas se han ido y se siguen saliendo de sus comunidades, es la misma situación que hace 2 años, 3 años, 4 años, incluso podría ser más, porque la situación de vida en el país está muy alta, y eso significa que si las personas incluso a veces tienen trabajos, salarios mínimos y no les alcanza para poder subsistir, y es la única opción que tienen es migrar. ¿Compartiría la recomendación entonces que los gobiernos se dediquen más a atacar las verdaderas causas que usted ha señalado que provocan migración y a olvidarse un poco de las estadísticas? Totalmente.
totalmente. El país tiene que trabajar sobre el contexto que tenemos actualmente, porque esos son los desafíos o lo que nos generan esa migración forzada, porque la migración para mí del hondureño es forzada. Creo que no hay nadie que quiera dejar su casa, su comodidad, su camita, sus amigos, sus núcleos familiares. ¿En qué porcentaje cree que es forzada? Yo creo que un 80%. Y no estoy hablando porque... 8 de 10. Sí. Se van prácticamente obligados. Sí. Yo creo, incluso podría ser un dato mayor, porque el hecho de que una persona no encuentre trabajo en el país y al final se ve obligado, porque no tiene otra opción para sacar su familia adelante. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene préstamos o deudas y lo despiden de su trabajo y no tiene cómo ahorrar esas deudas? Se va del país. ¿Qué pasa con una persona que no logra acceder a una vivienda? También se va del país. Que eso es lo que está pasando mucho en los pueblos. Y usted va a los pueblos y mira que hay casotas y todo desarrollado. Y no es de hondureños. Tal vez unas cuantas sí son de hondureños que están acá y que están laborando. Pero la mayoría son de hondureños que han salido y que han buscado la única forma de mejorar sus condiciones de vida, el hecho de emigrar y poder tener esos recursos para tener una vivienda. Entonces, todo esto, el tema de salud, y yo siempre recuerdo un caso cuando hago referencia al que por qué la gente emigra, porque no tiene acceso a la salud. Un caso de Santa Bárbara, de una muchacha que murió por asfixia en un contenedor, y la mamá contaba que su hija se había ido porque ella tenía cáncer y quería darle tratamiento. Entonces es una causa de la migración, el tema de no tener acceso a la salud digna y en condiciones. ¿Cuántas personas, cuánto tiempo tienen que ir para tener una cita con un especialista? Yo recuerdo a una persona que me decía, mi hermano se murió esperando una cita con un especialista, y eso es lamentable, que no se tenga acceso. Entonces, esa también es una verdadera causa de la migración irregular, no tener un acceso a la salud de calidad que le permita a las personas tratar sus condiciones o sus problemas médicos, porque realmente existe demasiada demanda y los hospitales no pueden responder a la demanda actual, pero tampoco se buscan soluciones para darle una respuesta real al pueblo. Sí. ¿Qué piensa de aquellos personajes que hoy son diputados, otros están en el Poder Ejecutivo, que en el pasado se declararon defensores de los derechos de los migrantes, incluso acompañaban las caravanas, pero hoy ya no hablan del tema? O si hablan, ya lo declaran desde una visión oficial. Sí, bueno, yo creo que a veces cuando se está con el pueblo se conocen sus necesidades, y nos gustaría que todos los que han trabajado en este tema sean defensores y que busquen ayudar a las personas migrantes, pero también atender las causas estructurales y ayudar también. Hay muchas poblaciones de personas migrantes que están abandonados, que son los familiares de los migrantes desaparecidos, que sus familiares están desaparecidos pero no tienen ningún apoyo del Estado. Pedirle a estos funcionarios públicos que no se olviden de este sector que tanto necesita. Sé que algunos diputados que han estado y que han acompañado a personas migrantes de alguna manera han estado haciendo algún trabajo desde su área. Sin embargo, a veces los funcionarios públicos, cuando llegan a altos cargos, se olvidan de la realidad del pueblo, de un pueblo que necesita, de un pueblo que quiere que sean la voz de ellos, sobre todo desde esas trincheras, desde un Congreso Nacional y desde otros espacios. Pero Honduras realmente creo que es un trabajo que tienen que hacer todas las autoridades, no solo un funcionario, sino todas, y hay que trabajar por el tema migratorio, porque realmente cualquier situación política, económica, de incluso cambio climático, tiene un efecto en el tema migratorio. Y ahí tuvimos ETA y OTA, que también tuvo un impacto en el tema de la migración. Entonces, todos estos causas que pueden generar, ponerles atención, porque al final creo que no garantizar los derechos de la población hondureña, también eso tiene un efecto en la migración, porque la gente, si no se siente en un país protegido, no se siente en un país seguro, no se siente en un país que
que le puede garantizar sus derechos económicos, sociales, culturales, un acceso a un trabajo, un acceso a la salud, un acceso a la educación, no va a tener otra alternativa que tomar una ruta migratoria. Y al final Honduras pierde recursos valiosos. Hay muchas personas que están saliendo con unas capacidades jóvenes. Mucha fuga de talentos. Sí, de talentos que pueden ser un gran aporte para el país. Sin embargo, el Estado como tal no está viendo esta situación y al final estamos perdiendo ese recurso que va a ser para otros países, pero que pudiese aprovecharse aquí en nuestro territorio. Sí. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Se ha dicho mucho que en el tráfico de personas hay autoridades policiales, funcionarios de gobierno involucrados. ¿Qué ha logrado usted conocer al respecto? Bueno, la trata de personas es un delito transnacional y obviamente al ser un delito transnacional hay una vinculación de un montón de factores, tanto personas privadas. Desconozco que hayan funcionarios públicos, sin embargo hay algo que todo el mundo lo sabe y fue que en Islas de la Bahía, cuando se empezaron a hacer una investigación, incluso acusaron a funcionarios públicos. Y más allá de que el Estado tiene la obligación de combatir la trata de personas, es lamentable que funcionarios públicos, como en ese caso de Roatán se mencionara, de que estaban vinculados con la trata de personas. Y ahí creo que se tiene que fortalecer los mecanismos, las unidades. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene una unidad contra la trata de personas, fortalecer ese equipo, tener los filtros suficientes para que no vaya a existir ninguna fuga de información o alguna vinculación con el crimen organizado. Pero creo que Honduras, aparte de eso, tiene que en todos los sistemas, que tenemos que avanzar en el tema de tecnología. Y a mí hay una preocupación que todos los días la vivo, y es la gran cantidad de personas que desaparecen diariamente. Y podríamos decir, esto no tiene nada que ver con trata. Pues sí, podríamos decir que no, pero también, ¿por qué no sospechar que sí? Podría ser que sí. Y me preocupa cuando personas de la DPI dicen, estamos recibiendo diariamente una queja, una denuncia o 2 denuncias de niños y niñas que están desapareciendo. Sí. Y eso es lamentable. ¿Qué está pasando con estos niños? ¿Qué hay detrás de estos niños? Entonces aparecen personas que desaparecen. Tuvimos un caso, recuerdo, en diciembre, que nosotros le estuvimos dando seguimiento en CONADE, de unas personas que desaparecieron en Tibucán. Y hasta el día de hoy se desconoce que eran unos menores. Entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió? Y ahí se tiene que actualizar, la investigación tiene que ir al lado con la tecnología. Ahora hay muchos mecanismos que permiten poder rastrear, poder identificar o dar con el paradero de una persona. Y siento que a veces es muy tardado en los procesos de investigación. Se presenta una denuncia porque un reporte, porque una persona desapareció, y a veces algunos funcionarios públicos o sobre todo miembros de la policía dicen no, hay que esperar 48 horas o las 72 horas. No se le está dando la debida prontitud. Cuando eso ya no existe, cuando desaparece una persona, se tiene que iniciar una búsqueda de inmediata. ¿Por qué? Porque dejar que pase el tiempo puede perder muchos elementos para poder, y información valiosa que pueden ayudar para encontrar esta persona. ¿Maneja estadísticas del CONADE de personas desaparecidas en los últimos años en Honduras? De acuerdo a un registro que tiene la DPI sobre niños, creo que había un porcentaje de más de 1.200 niños desde el 2009 hasta el 2022, de niños desaparecidos. Que no han sido identificados, no han sido localizados. Niños que se encuentran desaparecidos. Hay algunos que sí se han logrado encontrar, pero hay otros que todavía no. La mayoría. Sí, y le voy a comentar cómo esto también tiene que ver un tema con un tema migratorio. Usted recuerda que
Honduras en el 2018 empezó a presentar ese flujo de caravanas masivas. Pues en ese flujo de caravanas masivas, precisamente en el año 2019 fue uno de los años donde más se reportaron niños que desaparecieron cuando iban en la ruta migratoria. Son cosas que a veces no se saben, pero qué bueno que la gente esté informada, porque en estos flujos masivos la gente aprovecha y en esos momentos y en esa coyuntura salir de manera masiva, porque era de alguna manera más fácil poder transitar y que no los detuvieran. Sin embargo, se dan muchas situaciones, se van muchas situaciones de amenazas, se dan muchas situaciones incluso de situaciones de violencia sexual en esto de la ruta migratoria cuando van estos flujos masivos. Entonces, a veces no se ve todo ese contexto y todo lo que la gente también va sufriendo en el camino, porque al ser una magnitud tan grande, la gente también se iba cansando con el tema del apoyo económico. A veces es más fácil que a una persona migrante y en la ruta migratoria personas particulares le brinden la mano con un tema de alimentación o con tema de ayuda humanitaria cuando son grupos más pequeños, pero cuando se vuelven masivos también es un desafío también para la comunidad, la sociedad civil y para el mismo Estado poder dar respuesta y atenderles a todos. ¿Cuál es la diferencia entre tráfico de personas y trata de personas? Entiendo que están vinculados, pero son diferentes. Son totalmente diferentes, porque el tráfico de personas es un delito que se comete contra la seguridad de un Estado. La persona que va y con un denominado, como le decimos coyote, va con su voluntad, accede y lo que viola, y una vez que es trasladada se termina la relación, y lo que viola son las leyes de los países, las leyes migratorias. En cambio, las víctimas el delito de trata de personas es un delito que afecta la dignidad de las personas, es decir, eso afecta, constituye una múltiple vulneración a derechos, a la vida, a la libertad, a la integridad, y además la persona es obligada a hacer algo que no desea. Exactamente, y existen diversas modas o modalidades de trata de personas. Puede ser un tema de explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos, mendicidad, reclutamiento para actividades delictivas que se puede dar, y se puede incluso en la ruta migratoria. Nosotros como CONADE hemos atendido 2 casos. ¿Qué población es la más vulnerable a la trata? Las mujeres, los niños y los niños. Es increíble. Nosotros precisamente, y lo que le iba a comentar, 2 casos identificamos de hondureñas que estaban siendo víctimas de trata en México, y hicimos una coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México para que ellos con las autoridades lograran recuperarlas. Ya las 2 personas, gracias a Dios, retornaron al país, pero es una grave afectación en su salud emocional, porque la trata de personas y ahora las redes sociales juegan un papel bien importante, porque hay una persona detrás de una cámara, detrás de un aparato telefónico o detrás de una computadora, y ahora muchas de las víctimas no están cayendo precisamente por un tema de amenaza, sino por un tema de engaño. Y ahí otra situación, que la trata tal vez tiene una vinculación con el tema migratorio, pero son 2 delitos totalmente diferentes, y es el punto de que ahorita se da mucho de que haya personas ofreciendo trabajo en el exterior, o incluso personas que se ofrecen a llevar a personas en Estados Unidos, y al final los fines es para un tema de trata de personas, y a veces engañadas, y ahí es de ponerle mucha atención cuando la gente identifique como trabajos muy atractivos, porque detrás de algo tan atractivo hay una situación de mala fe, y hay un tema de engaño y hay un tema de explotación. Ojo, pero también se puede dar que se pueda hacer engaño no solamente para llevar a personas a Estados Unidos, sino también para España. Hace como unos 3 años vi una información donde operaba una red desde acá de Honduras que contrataba a personas para llevarse hondureños, se los llevaba, les pagaba el pasaje, les tenía una casa, les tenía trabajo, pero los tenía encerrados en una casa,
y nunca les daba el salario y la persona se quedaba. Entonces estaban siendo víctimas de trata en una modalidad de explotación laboral. Sí. Hablemos del tema del desplazamiento. ¿Qué estadísticas manejan ustedes como CONADE? Bueno, nosotros desde el CONADE, desde el 2016 hasta el 2023, hemos identificado más de 6.000 casos de desplazamiento forzado que vinculan a más de 15.000 personas. Hemos identificado como los departamentos donde mayor se está presentando los números de quejas, pero también hemos identificado agresores, hemos identificado perfiles, qué tipo de víctimas, y incluso CONADE constantemente está haciendo infografías sobre este tema de diferentes profesiones. ¿Cuáles son los departamentos que más desplazamiento por la violencia presentan? Estamos identificando, hay entre los principales 5 departamentos. Francisco Morazán siempre lleva como el mayor número de casos, y luego seguido por Cortés tenemos Ceiba, Choluteca, Olancho y El Paraíso, sí, que están presentando como el mayor número de quejas. Obviamente el desplazamiento es multicausal, siempre tiene que ver con la violencia, pero en sus diferentes manifestaciones. ¿Qué tipo de violencia es la que más les manifiestan las víctimas? El mayor número de casos es por amenazas, luego por extorsión, asesinato a un miembro de su familia, tentativa de asesinato, despojos de sus bienes o propiedades. Tenemos también el tema de reclutamiento forzado, y hay también casos de violencia basada en género. Sí. ¿Qué debe hacer Honduras para detener ese fenómeno que está golpeando a las familias hondureñas? Pues definitivamente lo que se tiene que trabajar es en temas de combatir la violencia, porque la principal causa del desplazamiento forzado es la violencia. Y hemos visto que a veces también nosotros, de acuerdo, porque llevamos como un monitoreo del tema de los casos de desplazamiento forzado, que a veces se elevan también los casos suben, por ejemplo, el mayor número de casos en este momento puede ser que sea amenazas, pero ya dentro de 3 semanas vemos que va subiendo, que ya no son casos de amenazas sino de extorsión. Entonces hemos estado viendo que el desplazamiento está entre las amenazas y la extorsión, pero puede ser que estén también vinculados, que puede ser que lo que inició fue una extorsión y que empezó con una amenaza y luego la persona terminó desplazándose. O sea, hay una estrecha, porque la persona empezó a recibir recibió una nota extorsiva o recibió la visita de alguien para que pagara una cantidad de dinero, y la persona no lo hizo. Entonces empiezan las amenazas, y a veces puede ser que un caso tenga hasta 3 causas: que iniciara con extorsión, que siguiera con amenazas y que después con una tentativa de homicidio. La persona empieza a recibir extorsión, se niega a pagar la extorsión, empieza a recibir las amenazas, y al no pagar no pagar la extorsión, lo que hacen es atentar con un miembro de la familia. Sí. La decisión que tomó la presidenta de dar por terminado el tratado de extradición con los Estados Unidos, ¿usted cree que va a traer consecuencias para la comunidad migrante hondureña radicada en la Unión Americana? Posiblemente sí, porque obviamente hay una comunidad que vive en Estados Unidos, y creo que es un mal mensaje a nivel internacional. Sí. Pero también puede ser que también esto nos genere desplazamiento forzado, porque el tema del despojo de bienes precisamente a veces son causados por el narcotráfico, que hay personas que de tierra adentro que son despojadas de sus propiedades para temas de control de territorio o para traslado o trasiego de drogas. Entonces, ¿esto va a motivar, cree usted, la narcoactividad en el país? Ahí tendríamos que ir valorando, pero obviamente va a tener efectos. Esta decisión definitivamente va a tener efectos en el tema migratorio, en el exterior de nuestros compatriotas, pero también puede generar internamente más desplazamiento forzado. Sí. Y bueno, aparte de la incomodidad de alguien dejar su patrimonio, su casa, ¿qué otros efectos traen a la persona que es víctima de desplazamiento, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado? Bueno, yo creo que un sufrimiento porque, y ahí es como la diferencia entre la migración y el desplazamiento, porque la persona migrante sale voluntariamente de su casa porque quiere mejorar sus condiciones de vida.
pero la víctima de desplazamiento es una persona que sale a medianoche. A veces no trae solo la ropa que anda puesta porque no le da tiempo, porque lo están vigilando y hay una amenaza real, hay un riesgo fundado que pueden atentar contra su vida. Deja su casa, deja sus bienes, deja su propiedad, pero sumado a esto hay un sufrimiento, porque muchas de las víctimas de desplazamiento... Hay un impacto emocional. Terrible, porque la persona a veces ha salido de su casa y le han asesinado a un familiar. Entonces, ¿qué pasa? Viene con el sufrimiento que le han asesinado a un familiar, pero también viene con el sufrimiento de dejar su casa que le ha costado, que con mucho esfuerzo la construyó, que rompe con su círculo familiar porque ya no puede estar ahí donde tiene sus costumbres, donde tiene sus tradiciones, donde tiene su vida, y que ha salido por una amenaza y sale de su lugar de protección a un lugar que no sabe qué otra situación puede vivir de violencia. Y si esta persona no busca apoyo en las instituciones, porque actualmente existen instituciones que están brindando atención a víctimas de desplazamiento forzado, esta persona se encuentra extremadamente vulnerable. Sí, abogada, finalmente, para los intereses de la comunidad migrante y de acuerdo a lo que usted ha estudiado y ha conocido, ¿es preferible que gane la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump? Yo creo que para los migrantes siempre va a ser bueno que esté un demócrata. Un demócrata. En este caso la señora Kamala Harris. Porque siento que son más flexibles con el tema de migración. Aunque eso no significa que no existan deportaciones, que no existan medidas. Barack Obama tiene, usted sabe, el récord histórico de deportaciones, ¿no? Claro. Y él fue uno de los presidentes que se suponía que... pero también Barack Obama abogó por una reforma migratoria amplia, pero quedó en retórica. Sí, pero también permitió, por ejemplo, el tema de los DACA. Hubo muchas oportunidades para la población que son migrante. ¿Más amigables con los migrantes, los demócratas? Totalmente. Los republicanos son siempre tienen unas políticas bien restrictivas y siempre buscan endurecer todas las políticas migratorias, y eso pues incluso han hablado dentro de su campaña derogar ciertas políticas migratorias que se aprobaron en el pasado a favor de la población migrante. Puede haber una puerta, una luz, una esperanza para toda la comunidad migrante en Estados Unidos si ganara un demócrata. Muy bien, ha sido un placer, abogada. La abogada Elsie Reyes, coordinadora del programa de desplazamiento de movilidad humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ha estado con nosotros en esta nueva entrega del podcast Dimensión Migratoria 2024, Desplazamiento más allá de las fronteras. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón activamente. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y en www.radioamerica.hn. Podcast Radio América HN.